Muy buenas noches, amigos y amigos. Al ser en punto las 8 de la noche, damos inicio a nuestro segundo programa de la tercera temporada de Noche de Vinos. Les agradecemos por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares. Estamos transmitiendo en vivo desde 3 plataformas simultáneamente: la Universidad Fundepos, que es además nuestra casa, nuestra sede, Voces por Media Calle y la página oficial de Noche de Vinos. Hoy nos acompaña don Orlando Guerrero, candidato a la vicepresidencia del partido Costa Rica Justa. Don Orlando, bienvenido. Muchas gracias, don Ronnie. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Don Orlando, el programa lo iniciamos siempre con el brindis. Hoy se me complicó Salud. porque quería brindar inicialmente por todas las personas como usted, empresarios, para que Muchas generen gracias. empleo en este 2022 que viene, porque eso es uno de los problemas más grandes que se tiene el país. Pero no puedo dejar de brindar por una fecha como hoy. De hecho, hace 8 años casi ya, cuando era diputado, yo presenté el proyecto para que el 1 de diciembre fuera feriado por el día de la abolición del ejército. Creo que es la efeméride más importante después de la independencia. Así que hoy que estamos en el 73 aniversario, salud. Salud. Salud, don Eh, Ronnie. Salud por ambas cosas. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros patrocinadores que han confiado en nosotros, la distribuidora e importadora de sabores argentinos con sus excelentes vinos. La semana pasada degustamos un Nexus One y hoy tenemos un dominio Valdelacasa, un vino con denominación de origen de la región de Toro en España. Criado en barricas de roble francés, tiene un maridaje muy versátil, ya que acompaña embutidos, quesos y patés de la misma armonía que ensalza arroces, carnes y pasta. Es un vino que rebosa pureza, elegancia y calidez. De verdad que nos hemos sentido muy complacidos esta temporada con este patrocinador que nos ha dotado de vinos excelentes. Y también queremos agradecer a la casa farmacéutica suiza, Swisscor, que el día de hoy nos recomienda un producto especial que es el Reflucor para cuando tenemos problemas de reflujo en la noche o problemas gástricos. Es un producto de excelente calidad, de producción europea y que nos ayuda para combatir los problemas gástricos que podemos tener. Don Orlando, hemos titulado esta entrevista El empresario en la política. De esto vamos a hablar profundamente en el tercer bloque, pero ahora queremos devolvernos un poco en el tiempo con usted para conocer cómo fue su niñez. Primero en San Carlos, muy chico para España. ¿Cómo son esos recuerdos de la infancia? Ahí vamos a compartir durante la entrevista algunas fotos que teníamos, pero usted hoy trajo algunas fotos adicionales. Si usted quiere enseñarlas y compartirlas con nuestros seguidores, bienvenido. Yo creo que es parte de este programa. Estamos en vivo, pero todo sirve para innovar y cambiar. Muchas gracias. Mire, Ronnie, tal vez le cuento. Yo nací un 21 de enero de 1961. Me acerco a los 61 años ya. Y la verdad, he tenido una vida grata y feliz. Quise traer algunas fotos de mi familia. Esta en particular, aunque la foto está mal tomada, tiene dos personas que son muy importantes, que una es mi papá, que ya falleció, y mi sobrina Floriana, que acaba de tener una sobrina nieta mía, y se llama Marina, y estamos muy felices. También traje una foto con mi hija Jimena, que pues es la hija mayor, es la luz de mis ojos, y traje una foto con mis dos hijos. Esta la tomamos en Estados Unidos hace años, en Nueva York, cuando estaban chiquitos, y es una foto que recuerdo con mucho cariño porque fue la primera vez que ambos pudieron ir a la ciudad. De las demás, pues ahí las iremos contando a través del programa para enseñarles más fotos. Otras son menos viejas y más actuales y más recientes, pero aquí estoy a la orden, don Ronnie. Sí, y se ve que están bien cuidadas porque son viejitas, pero se ven íntegras la nitidez y todo. Muchas gracias. Y así tiene nítidos esos recuerdos de su niñez. O Sí, son muy. no, tengo, bueno, adquiero la memoria
bien como a partir de los 5 años. El resto se me ha ido difuminando porque a uno le ayudan la memoria los papás y los abuelos, y ya yo no tengo ni papás ni abuelos. Hace unos años perdí a mis padres, y los abuelos por el lado de papá habían fallecido cuando él estaba muy joven. Papá se crió bastante huérfano, y los abuelos por parte de mamá murieron todavía hace más años, hace como 25 o 30 años que falleció mi abuela, y hace como 20 que falleció mi abuelo. Y entonces comienzan a olvidarse las cosas de infancia y de juventud que uno compartió con ellos, porque los recuerdos en el fondo son una conversación dinámica, ¿verdad? ¿Te acordás cuando fuimos? Me acuerdo que hiciste, te, me, me dijiste tal cosa cuando tenía 5 años, y ya uno revive y amasa en su cabeza nuevamente todas esas memorias. Cuando ya no están, pues de eso lo que uno hable solo, ¿verdad? No hay con quién. Bueno, pero pasarle todas esas anécdotas y esas cosas a sus hijos también tiene que ser una experiencia muy bonita. Como todo ese proceso de formación suya en Orlando, donde pasa por mucha escuela, inclusive colegios católicos, Sí, ¿se considera usted hoy todavía creyente de la Iglesia Católica y qué tanto marcó en su vida una formación educativa basada en valores cristianos? pues mire, viera que cuando hablamos usted y yo hace unos días para esta invitación, y me preguntó usted de mis escuelas, eh, con excepción de unos años que estuve en el Liceo Francés, que no era un colegio católico para nada. Los franceses, a pesar de que tuvieron ahí la sede papal, hoy son muy parcos en mezclar educación con religión. Pero bueno, yo estuve en la infancia en las escuelas pías españolas, unos años en el Calasanz, de ahí paso 5 años en el Liceo Francés, en el Franco, y de ahí vuelvo otra vez al Saint-Clair, que era un colegio de monjas. Imagínense yo un colegio de monjas. Bueno, este, pero sí, sí me marcó. Yo soy un creyente en paz, vivo feliz con mi fe, vivo feliz con mi religión. No soy todo lo practicante que debería, pero soy respetuoso de quienes creen y practican la religión, y también muy respetuoso de los que no quieren consagrar su tiempo ni una parte de sus creencias a la religión o a Dios. Y me parece que en los tiempos modernos no basta con tener fe, hay que tener tolerancia, comprensión. Importantísimo. Si hubo alguien comprensivo, y fue Jesús, y fue intolerante con las injusticias, pero no con los temas de fe. Yo creo que las religiones de hoy, unas más cerradas, otras más abiertas, pero la mejor enseñanza que nos pueden dejar es el amor al prójimo y la tolerancia. Comprender. Definitivamente. Creo que vivimos un mundo cada día menos tolerante, donde queremos imponernos sobre los demás. Que me imagino que para usted, en ese paso a la universidad, ya avanzando en su edad, fue complicado porque, según lo que hablamos un poco, usted entró muy joven. Entonces, yo quisiera que nos cuente cómo fue esa relación con personas un poco mayores que usted, que ya se iban de fiesta y que tenían otras condiciones que de repente en la edad que tenía usted en la casa eran más conservadores y no, y cómo eran esas fiestas y esas aventurillas y si usted era fiestero. Si Mire, fue fiestero en esa época de la U, si fue a la que hoy llaman calle de la amargura. yo disfruté la vida, no fui una persona parrandera, fui una persona, sin embargo, que yo considero que disfruté mi universidad. Entré muy joven, entré de 15 años, salí de 21, incluso me casé antes de terminar la carrera. eh, no lo veía mal, en aquel entonces, respetuosamente digo, pareció una buena idea para todos, y hoy desde luego pues no lo haría, ¿verdad? Si tuviera la misma experiencia y conocimientos de eso, creo que las personas no se deben casar muy jóvenes. Eh, no es una buena idea. Hay mucho para vivir, la vida es muy, muy ancha hoy. Eh, las posibilidades que tiene un joven de viajar hoy versus
las que tuvimos hace 50 años, la mayoría son totalmente diferentes. Para un muchacho hoy es normal ir a pasar con una mochila en Europa, bueno, pre-COVID por lo menos, ¿verdad? Y andar ahí 3, 6, 8 meses conociendo y paseando, o hacerlo en Asia, como lo hacen otros más aventureros en India, en África. En nuestro tiempo eso era impensable. Usted hablaba de África o hasta de Europa, y era un viaje muy exótico. Cuando mis papás nos llevaron a nosotros a acompañar a papá a estudiar a Europa, a España, en Barcelona, imagínense que el viaje era por Venezuela. Había que volar a Venezuela en un avión de 2 motores, de hélice, por supuesto. Aterrizábamos en Venezuela y de ahí se montaban en unos aviones, nos montábamos en unos aviones de 4 motores, de hélice, que bueno, duraban la vida despegando primero, ¿verdad? Usted se atenía al Santísimo para que pudiera cruzar el Atlántico y no llegaban a Europa, aterrizaban de camino en las Azores, que tenía una pista más larga que un domingo sin plato, una cosa eterna. Ahí aterrizaban los aviones y los llenaban con unos camiones que duraban probablemente 6 o 8 horas llenándolos, y la gente descansaba un rato, y ahí volvía a despegar el avión y aterrizábamos en Madrid 4 o 5 horas después. Era un periplo, era día y medio sin parar de vuelos y vuelos y vuelos. Yo no entiendo cómo a mis papás se les ocurrió que era una buena idea llevar a los 4 hijos a una muchacha que nos ayudaba, que obviamente mamá no podía con los 4, y además mamá iba embarazada. Y entonces, bueno, llegamos allá y vivimos ahí un poco más de 3 años en Barcelona. Es una época muy linda de la vida, llena de recuerdos preciosos. España de aquel entonces era una España franquista, por lo menos eso me contaban, cerrada, difícil, pero eran buenos en educación, por lo menos tenían esa virtud los franquistas, y la educación universitaria era muy buena. Ahí estaba la sede del Instituto Barraquer, que después se hizo un conglomerado multinacional y tienen sede enorme en Colombia, la de Barcelona, y ahí siguieron ellos con sus hospitales y cosas. Y papá pudo estudiar ahí los 3 años. Después el doctor Barraquer le pidió que se quedara, pero yo creo que papá, entre quedarse en España y devolverse, pesó más devolverse. Y nos volvimos para acá, jovencillos todos. Em, yo llegué acá y mis estudios estaban adelantados. Yo hice lo que le decían allá el maternal y el kinder, o alguna forma que tenían ellos de bautizar el kinder, porque acuérdense que los españoles al inglés no le hacen mucho, no les gusta. Y entonces llegué aquí y me brinqué primero y segundo grado y me matricularon en tercer grado. Y entonces ahí comenzaron algunas de las, no digo distorsiones, pero de las cosas que me han caracterizado en la vida. Y es que yo siempre aprendí a lidiar con gente mayor. Me sentía muy cómodo con los mayores. Conforme avanzó la vida, pasar del Calasanz, que era un colegio solo de hombres, de la kinder en España, que eran solo hombres por un lado y mujeres por otro, a entrar al Franco, no católico, magnífico colegio. eh, Eso sinceramente me abrió mucho la mente, porque el Franco en esa época, no sé cómo es ahora, yo perdí todo rastro del colegio, aunque me sigo viendo con muchos compañeros y los quiero muchísimo. Aunque perdí el rastro, el Franco en esa época solo el español se daba en español. El resto, todo, sin excepción, matemáticas, geografía, historia, todo era en francés. Desde luego, como dirían ahora, era totalmente eurocéntrica la educación. Y entonces, bueno, por lo menos eso en una Costa Rica de 1968-69 era inesperado. Usted no oía hablar de Carlomagno, o no oía hablar de Napoleón, o no oía jamás, si no estaba en ese colegio. Y yo creo que fue una gran virtud. eh, Estando en primer año, hablé un día con mamá y le dije, mire mamá, a mí me encanta todo lo francés, es algo que llevo mucho
todavía en mi corazón, le dije, pero yo creo que el mundo de los negocios es en inglés, ¿verdad? Y yo no me veo yéndome a vivir a la isla de Guadalupe aquí cerca, ¿verdad? Donde solo ahí hablan francés o Haití. Así que vamos a tener que hacer un cambio. Y entonces me dice, bueno, está esta alternativa. Es un colegio de monjas que acaba de hacerse mixto. Me sonó la idea más maravillosa del mundo. Puras Un mujeres. colegio de monjas lleno de mujeres y la proporción era de 4-1 de mujeres versus hombres. Y la verdad fue una magnífica decisión en ese sentido. Aprendí otra vez que uno cuando cambia de curso, muchas veces el viento le pega mejor a la vela. Y entonces ahí pasé, y pasé 4 años muy feliz. El único tema es que, claro, yo era el enano de la clase, ¿verdad? Es decir, cuando yo pude aspirar a tener una novia fue en quinto año, porque ahí ya tenía casi 15 años y ya las de primer año se interesaban en uno. Antes de eso, de todas mis compañeras y las del año anterior, todas eran mayores que yo. No había ninguna posibilidad de que despertara yo ningún interés en ninguna de la clase o de la anterior a la clase, etcétera. Y después vinieron mis años universitarios. Yo el primer año me dediqué solo a hacer generales y actividades de cultura general. Me matriculé en la escuela de Derecho al año siguiente y la verdad me gustó la carrera. Mamá quería tener un hijo abogado, yo quería ser economista y no les sé decir quién tenía más razón o menos razón. Lo que pasa es que hasta la fecha los argumentos entre abogados y economistas los ganan los abogados. Entonces, bueno, en algunas decisiones, para lo que le voy a contar más adelante, fue acertado en ese sentido. Yo no me puedo quejar de la profesión de derecho, me dio para educar a mis hijos, para comprarles una casa, para ayudarlos a salir adelante en la vida y a mí en lo personal me dio mucha prosperidad. De hecho, recordaba ahora que entré aquí que yo fui abogado de la empresa que hizo este edificio hace muchos años y con lo que buenamente me gané en todo esto pude comprar una casa y pagarla. Y se lo agradezco mucho al señor Wedel, que era el desarrollador de esto, que lo vi como un hermano mayor y fue como un padre para mí en muchas cosas. Y recuerdo que de él y de otras personas aprendí mucho del mercado inmobiliario. Y yo me acuerdo de un señor que quería mucho a mis papás, que eh, en aquel entonces a mí me gustaba la hija de él y salimos unos días, pero éramos chiquillos los dos, pero siempre le decía a papá en son de broma, dice, mire Jorge, dice, el problema que usted tiene, dice, como médico, es que si usted se va de vacaciones, se le acaba la compañía, dice. En cambio yo tengo una empresa, dice, yo, mira, aquí estoy de viaje, dice, ahí sigue toda la empresa trabajando. Y yo para mis adentros dije, bueno, no se lo dijo un sordo, ¿verdad? La verdad es que años después digo yo, ¿cómo hago para que esta industria que se llama un bufete siga funcionando cuando uno no está? Y de ahí era una Costa Rica más primitiva, con decisiones mucho más primarias, todo era difícil, no había computadoras, no había internet, no había celulares, entonces todo era dificilísimo, ¿verdad? ¿Está el licenciado o no está? Y nada más. Ahora vos puedes contestar el teléfono y después estar en la isla de Chira, ¿verdad? Navegando en un kayak y puedes contestar el teléfono y hablar de trabajo o simplemente apagar el teléfono si estás en modo de avión, como digo yo a veces. Y entonces eso fue lo que me motivó a comenzar a dejar el derecho y a poder tener más tiempo libre para pensar y hacer cosas. Usted se me está yendo muy adelante, Orlando. Vamos un poquito más pausado para ir gastando algunas otras inquietudes que tengo yo y que creo que los que nos están viendo y escuchando también. Usted ahora dijo su edad, 61 va a cumplir. El año pasado justamente entrevistábamos a uno de los políticos más tradicionales y cumplía al día siguiente de nuestra entrevista 60 años. De hecho, la titulamos El último día del quinto piso de Otto Guevara. Edad similar a la que también tiene don Roberto Thompson. Sí,
todos ellos estudiaron derecho como usted. Sí, fuimos compañeros. ¿Logró afinidades o en ese momento esos que ya se veían políticos desde su juventud, no había conexión? ¿Cómo fue esa relación con esas figuras y otras? Porque creo que también Antonio Álvarez tiene que estar un par de años arriba de ustedes y a mí los datos de las edades no me Sí, fallan. buena persona, don Antonio. Todos son amigos muy queridos, muy apreciados. Vean, vamos a ver, con Roberto y con Otto fuimos compañeros de clase. A Otto yo lo molestaba mucho porque Otto en una época de su vida fue de izquierda. Yo le dije, yo no voy a hablar mal de vos, le dije, pero ese lunar yo sé que lo tenés ahí y te pesará para el resto de la vida. Y no se lo han sacado porque yo creo que se No, sonrojaría al Otto que tenemos hoy en día. en el caso de él sería traumático que alguien se lo dijera. Yo, como conozco ese lunar que él tiene, periódicamente le pincho un globo, ¿verdad? Para que se acuerde que algunos tenemos memoria. En el caso de Roberto, Roberto tiene una historia más pausada. Usted que lo conoce sabe que es un hombre muy sereno, no es un hombre de precipitarse, es un hombre muy reflexivo. Y yo no pensé que le gustara tanto la política. Me acuerdo de doña Maruja, la mamá, un amor de ser humano. Era un alma buena todo alrededor de ella, una gran mujer. Pero sí nos fuimos viendo en la universidad, con los años uno deja de verse con la mayoría de los compañeros y con los años también los vuelve a recuperar. Y a la mayoría de ellos yo los volví a recuperar. Recuperé a Roberto, recuperé la amistad con Otto y con muchos más de ellos. Sí. Don Orlando, ¿cómo nace rápidamente para no dejar de preguntar nada esos primeros amores por la política? ¿Cómo se empieza a despertar? Mire, desde el colegio, a pesar de que yo era chiquitillo, en cuarto año participé en la campaña de un amigo que todavía lo recuerdo, nos vemos y nos saludamos muy cariñosos, que era Roberto Suñol, este, y creo que perdimos. Después en otra participé ayudando a Manrique Jiménez, que también participó, y sinceramente creo que Manrique ganó. Eh, Pasamos a la universidad. El primer año, te soy completamente sincero, creo que es lo más cerca de ser un vagabundo absoluto en temas políticos y económicos que he tenido en mi vida. Mi año sabático lo cumplí En el en primero. generales. Inmediatamente de entrar a la carrera de Derecho, me encontré con un amigo que quise mucho, ya murió, que se llamaba Franz Acosta. Franz fue compañero de carrera. Usted recuerda que él fue diputado en el gobierno de Miguel Ángel. Eh, Tengo el gusto de poder decirles que yo le ayudé mucho a ser diputado y de buena manera. Era la campaña de José Miguel Corrales y participo, perdone que me fui para adelante, participo en la universidad en la campaña política de don Luis Alberto Monge, participo después en la de don Oscar Arias. Obviamente uno era un jovencillo y pues se pegaba el pito, pegaba calcamonías, cuatro banderas, iba al club y eso le parecía suficiente. Uno no entendía nada de nada. Años después viene la campaña de don Rafael Ángel contra don Carlos Manuel Castillo. Yo participé del lado de don Carlos Manuel. En ese entonces me parecía que era difícil pasarme yo al lado calderonista. Le hago una anécdota porque es importante que haga una aclaración. En mi casa siempre tuvimos una situación muy delicada con mis papás. Papá era excombatiente del 48 y mamá y mis abuelos eran exilados calderonistas en México. Entonces el tema de la política era algo que no se podía tocar con plena libertad. Usted comprenderá que los humores se ponían muy mal, muy rápido, y a pesar de que papá era muy respetuoso y mamá muy mandona, este,
no había necesidad, digamos, de entrar a ese mundo de discusión y entonces se nos enseñó la tolerancia. De hecho, le voy a contar que de las cartas más lindas y profundas y agradables que las recibí con el fallecimiento de mis papás, las recibí de don Rafael Ángel y de don Oscar Arias. Ambos sentían un enorme cariño por ellos. Desde luego, don Rafael Ángel, una carta preciosa cuando fallece mamá, y don Oscar, una carta preciosa cuando fallece papá. Pero los dos querían muchos a mis dos padres. Entonces, habiendo dicho eso, me involucré muchísimo en la campaña de don José María en el 94. Lo acompañé en algunas cosas del gobierno. Me tocó una época muy espinosa de la política porque ahora le imputan muchas cosas que yo fui un testigo de eso y en algunas estuve de acuerdo, en otras no, pero era un hombre muy joven. Yo con costo superaba los 33 años cuando entré al gobierno y pasé casi todo el gobierno ahí y después ya me retiré faltando un año para dedicarme a mis cosas. Cuando salí del gobierno de don Ronnie, usted se imaginará que no había oficina de abogado, ya no quedaba nada. Los clientes habían buscado No caminos, me imagino, lo sé por experiencia. ¿verdad? Uno llega, lo único que sigue ahí es su rótulo y las cuentas a pagar, ¿verdad? Esas nunca se van con los clientes, se quedan ahí. Bueno, entonces me puse de acuerdo con los que entonces eran mis socios y unos cogieron por un lado, otros para otro. Y yo me dediqué a una empresa que había fundado en 1989 con papá y otro socio, y que era una agencia de alquiler de carros. Y esa agencia, ahí tenía una oficina, me pasé para allá, terminé un par de años después de cerrar mi oficina de abogado y me dediqué a eso nada más. Y entendí la profesión como una herramienta valiosísima para entender cómo cabalgar y caminar en Costa Rica. Eh, este es un país complejo, ¿verdad? El lenguaje legal lo entiende un abogado a veces, un empresario casi nunca, y entonces el abogado se vuelve una pieza muy importante en cualquier junta directiva, ¿verdad? Es un previsor y es el que ayuda a prevenir desastres. Y bueno, yo tenía esa lección, mucho lo aprendí de mis amigos mayores y de mis amigos viejos, y el resto de pues ejerciendo, ¿verdad? Y ahí comienza el Orlando empresario y el Orlando político. Quiero devolverme a una frase que hablabas de tu mamá era muy enérgica, muy fuerte. ¿Cómo lo heredaste? ¿Cuáles son las cosas que realmente enojan a Orlando Guerrero y que no quiere ni que lo vuelvan a ver porque pobrecito el que lo vea? Vea, yo hace tiempos traté de no volverme a enojar porque me parece que usted puede sacar adelante los problemas y las situaciones sin enojarse. Le voy a contar otras dos anécdotas. Eh, Mi papá era muy trabajador, pero mi mamá era más trabajadora. Lo que pasa es que papá no la dejaba porque tenía 5 hijos y se desmadraba la casa. Un día llegó papá a la oficina y estaba yo, como dicen, agarrándome la cabeza del disgusto y del enojo. Y papá me agarró la mano y me dice, vea hijo, me dice, yo todos los días hablo con gente que se quedó ciega o que se está quedando ciega o que llegan a mi oficina para ponerse anteojos y lo que tienen es un tumor y están en fase terminal. Dice, usted no tiene problemas, no ofenda a Dios con lo que usted cree que son problemas. Los verdaderos problemas son de otro nivel que usted tiene la virtud de no conocerlos. Y fíjese que papá, muy amoroso como era él, me dio un beso en la cabeza y se fue. Y la verdad me dejó desarmado. Tenía toda la razón.
Y ese es un punto de giro en mi vida. Eh, en segundo término, me parece que de mamá yo aprendí una cosa que es resista y persista, pero no combata la torpeza. Cuando usted se encuentra con alguien que por necedad quiere hacer su punto, no trate de sacarlo de ahí, déjelo, espérese, dele tiempo y listo. Y eso fue una tónica y una dinámica que yo he usado en mis negocios y el tiempo siempre me ha dado la razón. Mamá tenía la razón en eso. Cuando usted sabe esperar, sabe ganar. Usted tiene que ver la vida como un camino en el que se camina sin cesar, pero no como una meta. No hay metas en la vida, hay puntos de giro. Usted va navegando siempre. Y bueno, cuando le cuento que lo apliqué cuando dejé la profesión de abogado. Cuando llegó un momento que yo fui a una reunión una vez con unos abogados un poco más jóvenes que yo, que los quiero mucho todavía y me ayudan en muchos negocios y muchas cosas, y yo dije, el nivel de comprensión que estos señores tienen del derecho, de las normas, de la aplicabilidad de las normas y de los juicios, está a 5.000 kilómetros donde yo quedé la última vez. Aquí no tengo nada que hacer. Nada, absolutamente nada. Entonces, comencé a maximizar lo que yo creí que eran mis habilidades y a no centrarme en tratar de ponerme actualizado al nivel de que tenían otros colegas. Ya no lo iba a lograr. Ya yo había estado 8 años fuera de la profesión y lo que había pasado en esos 8 años era inalcanzable. Y decido quedarme como empresario y emprender distintas actividades. Don Orlando, escuchándolo, no me queda la menor duda de que sus papás fueron el ejemplo, la guía. ¿Heredó usted eso? ¿Se considera un buen padre? Mire, yo creo que sí, y ahora viendo las fotos, porque las rescaté de una gaveta, yo creo que yo fui un buen padre. Por supuesto que soy un ser humano que ha cometido errores en cantidad y los que he reconocido, pues trato de enmendarlos. He pedido perdón, he buscado tener paz y armonía con ellos. Voy a ser abuelo, mi hija me va a dar el primer nieto. Mi hijo lo veo más pausado con el tema de los nietos y tengo a, a una, no me gusta usar la palabra hijastra, a otra hija que es la hija de mi segunda esposa, que se llama Uma, que la quiero mucho, y tiene 16 años, es una chiquita todavía, pero que igual la veo con mucho amor en el corazón y vivimos una vida muy feliz todos, de mucho respeto, cada uno en su espacio, cada uno en su mundo y cada uno con su corazón en la mano siempre para poder expresar sus emociones. Yo le agradezco mucho a mis papás y le voy a ser franco, le voy a contar un pequeño secreto. Yo hace años aprendí el concepto de mentoría. Todos debemos tener mentores en la vida. Todos debemos tener personas que en un momento de su vida son los que lo inspiran a hacer cambios positivos y a aprender más y a ser mejor persona. Y no me refiero solo a lo económico. Yo a mi primer suegro, en mi primer matrimonio, siempre le voy a agradecer que fue un gran mentor en mi vida, como a don Juan José Wedel, que él quiso este edificio, y otros más en San José, que me enseñó muchísimo. Fue un gran mentor en mi vida. A don Ernesto Romuser, que en la juventud, la esposa de don Ernesto es mi madrina, que me enseñó muchísimo. Siendo él un banquero que lo que le encantaba era sembrar café. Venía de una familia de cafetaleros y me enseñó muchísimo de eso. Y así varias personas que yo tengo que agradecerles que fueron profundos y grandes maestros en mi vida. El, el hecho de que yo lograra conocerlos fue una virtud, fue una excepción. A don Ernesto lo conocí por mis papás, desde luego. Eran muy amigos y muy cercanos. Y a los demás por circunstancias de la vida.
Lo único es que usted va a tener la cercanía con los mentores en el proceso de su vida. Tiene que aprender a distinguirlos y aprovechar el conocimiento de eso. Siempre hay que estar alerta de que alguien siempre le puede enseñar algo. Desde el obrero más humilde, el jardinero del barrio, el señor que cuida la entrada de la casa, lo que sea, todos tienen algo que enseñar. Y con dulzura usted siempre puede obtener esa información que ellos de corazón están dispuestos a darla, ¿verdad? La mentoría es algo diario, permanente. Veo que no solo ha sido un buen papá por lo que nos está enseñando, porque no solo me lo enseña a mí, sino a todos los que están viéndonos, también es un gran mentor. He tenido algunos, sí. Pero ahora viene algo diferente en su vida y yo quiero que vea la imagen que tenemos ahí y que nos diga qué emoción le provoca a Caterina que nacerá en mayo. Mire, entre broma y en serio le decía yo a mis hijos, miren, par de huevones, les digo, si ustedes no se apuran a tener nietos, yo voy a ir a ver quién me alquila uno, porque ya yo los fines de semana me hacen falta. Y en son de broma, un amigo, Licho Araya, me dice, yo te presto unos, tengo como 9, me dice, no sé ni dónde ponerlos. Y le agradecí mucho, pero pocos días después de esto, me buscó mi hija en la oficina y me trajo una cajita con una de esas fotos del ultrasonido y 2 mediecitas de este tamaño y me dice, vas a ser abuelo. Y wow, me sentí en otra dimensión. Es de los momentos más alegres de mi vida después del nacimiento de mis hijos. Es un Estás momento, ilusionado por ser abuelo. estoy ilusionado con todo lo que significa ser abuelo, porque de alguna manera una prolongación de la familia, eh, es una manera de conocerse mejor los hijos. Yo creo que usted lo ha vivido, Ronnie, gracias a Dios, 3 magníficos muchachos. Te ves vos ahí cuando tenés un hijo y desde luego va a ser mucho más divertido cuando tenga un nieto o una nieta como ahora. Decía mi abuela que uno le da la posibilidad, a los hijos los educa, a los nietos los alcahuetea, decía mi abuela. Tienes razón, tienes razón. A mi hija la tengo amenazada que la voy a echar a perder por completo para que pague todos los horrores que hizo conmigo, pero bueno, la voy a cuidar. Don Orlando ya nos contó cómo se dio ese paso a la parte empresarial, lo que le dijo don Ernesto de que de si se va de vacaciones había que cerrar el chinamo, decíamos, para un buen argot costarricense. Pero bueno, abogado, empresario exitoso en el área de turismo, un paso más hacia la política. ¿Por qué? Mire, ¿por qué no es la pregunta siempre? Eh, yo creo que cuando usted se hace una pregunta, tiene que hacérsela pensando en que va a tener una respuesta. Si usted decidió un día ser diputado y, como dicen, sin entrar en detalles, pero yo recuerdo muy bien ese proceso porque participé en esa campaña y muy, muy feliz decisión. Yo creo que uno lo más importante que tiene que estar claro es por qué está ahí, ¿verdad? Y nunca puede ser por un tema de ambición personal. La ambición es buena, pero usted tiene que estar ahí entendiendo que la política es una actividad misionera. Usted va ahí a empobrecerse, a envejecerse, a pasar malas noches, a que algunos señores de la prensa digan todos los horrores que en sus momentos de iluminación sienten que tienen derecho a decirlo. Y sobre todo, no espere que nadie sea agradecido, ¿verdad? Porque usted se acuerda, don Ronnie, como usted y muchos diputados y ministros y presidentes pasaron noches en vela con grandes crisis que no se podían resolver además, ¿verdad? Y usted decía, bueno, es que yo, ¿verdad? Di mi vida aquí, dejé todo en la cancha, como dicen en el fútbol, y nadie me lo agradeció. Y bueno, eh, le cuento historias como esta. Estando en el gobierno de don José María, ocurre la gran tragedia de los enormes desórdenes en el aeropuerto. Y esa es una crisis horrorosa que conlleva casi a la parálisis del aeropuerto.
había una desorganización y caos alrededor de eso, que ni quiero entrar en los detalles porque más de uno se infarta de lo que estaba pasando ahí. Y entonces llegué yo un día, y nunca se me olvida, en la casa de doña Karen, me citó, y don Rodolfo Silva quería que yo lo acompañara en el Ministerio de Transportes, y le dije a don Rodolfo, yo no puedo, yo no he estado nunca en gobierno a ese nivel, y me confunde mucho, pero hagamos una cosa, déjeme chance para hablar con don José María a ver si podemos hacer algo con el aeropuerto, porque vea, como está este país en turismo, ese aeropuerto colapsa en la próxima temporada. Iniciamos un proceso de donaciones y ayudas del Banco Mundial hasta que logramos, con la ayuda de 26 magníficos profesionales, costarricenses todos, montar la figura de la administración del aeropuerto y construirlo. Y ahí está Aeris ahora a cargo de unos ejecutivos magníficos que han logrado hacer del aeropuerto una cosa maravillosa de lo que teníamos aquí. Sinceramente, es decir, ojalá ganen mucha plata, porque Aviación Civil ha ganado plata también, pero nosotros no previmos que Costa Rica se iba a llenar de 3 millones de turistas en el pico de la estación. Y gracias a esa decisión que se tomó hace 25 años, que recuerdo cuando iba terminando el gobierno de don José María, en una comunicación que tuve yo con don Miguel Ángel, que ya estaba electo presidente, pero no había tomado cargo de posesión, le dije, mire, don Miguel Ángel, nosotros vamos a dejar publicada la licitación para el cartel, para que sea escogida por los, pero mejor adjudiquen ustedes, para que no haya dudas, y ahí está el cartel a la vista, si usted considera que hay algo equivocado, nos dice y lo cambiamos, pero Costa Rica necesita ese aeropuerto. Y bueno, don Miguel Ángel, gracias a Dios, le agradeceré siempre que confió en esas palabras y se decidió a seguir adelante con el proceso. Y bueno, por supuesto pasamos 10 cuellos de botellas con Alterra y con otros problemas, pero eso, si usted me pone un momento en mi vida en que yo ayudé al sector turístico, fue ese, lograr hacer el contrato de concesión del aeropuerto, que a pesar de sus defectos le ha dado a este país un salto internacional con un aeropuerto de calidad y vida. Cosas como esas. Yo tengo vaga memoria, eso tenía unos 20 años, pero recuerdo que hubo muchos problemas y un tío mío, Héctor Monge, terminó en la Dirección de Aviación Civil un tiempito antes de pasar a bomberos. Que El de los bomberos, lo conozco, sí. Lo recuerdo muy bien, sí, muy buen hombre. Los empresarios secreto a voces siempre están metidos en la política, don Orlando, tratando de influir, pero en los últimos 50 años son muy pocos, casi ninguno, el que ha tomado una decisión como la suya de estar de manera frontal pidiéndole el voto a los costarricenses. ¿Por qué cree que los otros no lo hacen? Los otros empresarios. Ajá. Los que influyen, los que quieren influir y están metidos de una u otra manera, secreto a voces, como lo dije antes, pero no están, o sea, no están. Usted sabe que le atribuyen a aquel piloto de Fórmula 1, Mario Andretti, que dicen que si todo está bajo control, usted no va lo suficientemente rápido. En mi personalidad, yo nunca he estado en la zona de confort. Yo aprendí hace muchos años a salirme de la zona de confort. Y eso yo creo que es un reto personal, no porque tenga la vanidad de salir retratado con una banda de vicepresidente en el Estadio Nacional. No, es que este país tiene 1000 cosas más buenas que se pueden hacer. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos un canal interoceánico seco y tenga yo, no sé, 40 años de oírse? Se murió el señor Hit, que fue el que empezó con todo eso, y ahí siguen los otros, y no se ha podido hacer. Desde que yo voy a la escuela, oigo del canal seco. Sí, imagínense que yo, estando en el colegio, nos llegaron a dar una exposición de la ampliación de Caldera. Ya no tengo pelos, voy a tener un nieto y Caldera no se ha ampliado. Recuerdo cuando un colega amigo estaba trabajando la adjudicación del muelle de Limón y llegó un día a la oficina a verme y me dice, tengo 4 años de estar contratado para eso. Y le digo, ¿cómo 4 años de qué? Me dice, de tramitar papeles en el Consejo de Concesiones para
para ver si podemos participar en la concesión del Muelle Limón. Yo decía, esto es como de locos. Lo mismo sucedió con Limón Ciudad Puerto, con un montón de cosas que al final, tristemente, en Orlando no avanzan. Pero como nos está ganando el tiempo, voy a ir avanzando, lo voy a ir apresurando un poquito. Vamos Está a bien. entrar a nuestra sección del ping-pong. Voy a probar el vino otra vez. Dele, yo mientras que le leo el ping-pong, yo voy a compartir con usted también un sorbito. Está riquísimo. Esta es una sección donde yo te digo dos cosas y vos elegís una y nos decís por qué. Entonces vamos a empezar con esta muy sencilla. Experiencia y juventud, ¿por qué? O juventud, ¿por qué? Experiencia. Rápido, sí. Para la Por- política, porque la es ping-pong. experiencia es mucho más importante que la juventud. Eh, Tiene que evitar los errores. Los errores en gobierno se pagan muy caros y la gente experimentada definitivamente que ha vivido la vida va a tener más cautela y más prudencia. Dicen los japoneses una frase que me encanta. Dice, en la mente del primerizo hay 1000 posibilidades, en la del experto una. Hijos o nietos. Por ahora hijos, es lo que tengo. Y más impuestos o reducción de gasto. Sí, sí a reducción de gasto. Definitivamente hay un sí a la reducción de gasto, pero con la prudencia del orden. Nada hace usted con rebajar gastos si no hay orden. Y nos falta ordenar mucho. Sigo viendo desperdicio. Empresario o político. No, yo creo que yo soy empresario. Soy empresario, soy abogado. Ese es mi ropaje. Político es una actividad que yo hago como los que van al Club de Leones a ayudar a la comunidad y otros van ¿verdad? A las obras del Rotary, diría Espíritu yo, porque yo fui Santo. parte de Rotary. Sí, todos tenemos una actividad. Yo creo que desde la política uno puede proyectar muchas cosas. Como están jugando, Heredia o Saprissa. Ninguno de los dos porque yo no veo fútbol. No La sé pre- nada de Hoy, fútbol. hoy acertó mi hijo, dijo, ¿y qué tal si ninguno de los dos? ¿Montaña o playa? Mire, me gustan casi igual las dos, pero en el mar encuentro un descanso que no tengo en la montaña. Don Orlando, vamos a entrar un poquito más en la política. En esta temporada en Noche Vimos hemos decidido entrevistar a candidatos a la vicepresidencia. Ajá. Muchas veces invisibilizados, que no se les da la importancia a esos puestos Orlando históricamente. Guerrero ha ¿Usted sido cree amigo que mío tienen desde realmente hace importancia y relevancia los puestos de la bastantes años. vicepresidencia? Lo conozco como Si un me gran permite empresario. contarle una anécdota, Poco a poco Estamos fui con 2 valorando minutos, dijo mi hijo ahí, sus Este, que es el que cualidades llama al yo final creo del que tiempo. muy cuando don inteligente, Rolando me preguntó que si sumamente yo le aceptaba informado ser vicepresidente, y amén del susto de la responsabilidad, yo le dije, ¿usted está claro que uno es la llanta de repuesto? ¿Verdad? Siempre, porque ahí uno lo llevan a las cosas donde solo los viejitos llevan, ¿verdad? A cortar una cinta o a saludar viejitos a un asilo o así. Y me dice, sí, Orlando, me dice, pero a mí Daniel Oduber me dijo siempre que yo tenía que tener cuidado porque las cosas pasan, me dice. Y usted sabe que yo tengo 74 años y Ronnie quiera que es el susto más grande que me he pegado en toda la campaña. Y le digo, mire, deje de bromear porque yo sé que su papá falleció en 95 y su mamá tiene 98 hoy. Así que usted por lo menos lo que podríamos estar hablando es de la reelección, le digo. Yo creo que Rolando tiene muy claro la cercanía que debe tener y creo que cuando te dice eso justo de tengo 74 años y evidentemente aún con 50 somos de la muerte, tiene que ser una persona que esté preparada para asumir eh, la presidencia y las responsabilidades que conlleva. Y creo que lo tiene tan claro que quiero que veas este mensaje. Ajá. Orlando Guerrero ha sido amigo mío desde hace bastantes años. Lo conozco como un gran empresario. Poco a poco fui valorando cualidades excepcionales en él. Muy inteligente, sumamente informado y extrañamente, siendo del mundo empresarial, una persona que maneja una información, un conocimiento y un talento político bastante inusual.
Me parece que perfila una personalidad sumamente útil para una campaña, para un gobierno. Me acompaña muy bien como vicepresidente de la República. Ahora sí. ¿Qué sensación te dejan esas palabras de don Rolando? Primero que nada, de agradecimiento, ¿verdad? Porque se expresó de manera muy especial y amable conmigo. Le agradezco que reconozca esas cosas que a veces pues pasan desapercibidas para el resto, y él es un hombre honesto y jovial y agradecido, y le agradecí muchísimo que pensara en mí. Usted sabe, Ronnie, que yo no estuve con él en la precampaña de Liberación. De hecho, estuvimos enfrentados nosotros con Roberto Thompson y él con su campaña. Y tengo que reconocer que la noche que terminó la campaña, yo lo llamé para felicitarlo por una campaña de mucha decencia que había hecho, muy amable. Y con toda humildad, igual le mandé un mensajito a don José María y le mandé uno a Carlos Ricardo. Al otro señor no, porque no tengo el gusto de conocerlo y no sé nada de él. Pero eh, yo creo que en esto hay que verlo como dicen, como un partido de fútbol amistoso, ¿verdad? A veces se enoja la gente, pero al final del partido hay que irse a sentar todos y vivir por el país. En esta actividad, si usted está por usted, está jodido. Si está por el país, está bien. Don Orlando, ayer la Sala Constitucional dio visto bueno para la convocatoria del segundo debate de la ley sobre el cannabis. Ese es un proyecto que se analiza como una de las ideas para la reactivación económica. Dos ideas concretas que, siendo electo usted vicepresidente de la República, impulsaría un gobierno del Partido Costa Rica Justa. Me lo pregunta con relación a la cannabis. No. En- O sea, ese es un tema de reactivación. ¿Qué otros dos temas usted impulsaría? Si usted quiere decir que va a impulsar las recreativas, lo puede decir, pero ya esa es No, una decisión suya. vea, primero que nada, hay que cuidar lo que ya tenemos. Tenemos un régimen súper exitoso de zonas francas y hay que ver cómo hacemos para agrandarlo, reforzarlo y maximizarlo. Eh, yo conozco muy bien a los que dirigen hoy CINDE y a los que dirigen algunas zonas francas, Eric y Schorf. hay que hablar con ellos a ver qué más hay que hacer para mejorar esto, porque el mundo está desesperado buscando esas inversiones. Eso le da una estabilidad maravillosa al país, le da una estabilidad al empleo. Usted ve que es un sector que crece en 2 dígitos y la economía formal crece al 1%. Entonces la ruta es esa. Eso como primero. Segundo, me parece que el tema de los muelles y aeropuertos hay que ver cómo diablos se hace para poner eso a una velocidad cuadruplicada de lo que tenemos hoy, porque tenemos Moín o Limón trabajando al tope. Punta Arenas en Caldera necesita agrandar ese muelle y necesitamos tener un aeropuerto, tal vez Orotina, tal vez Miramar de Punta Arenas, tal vez Zona Sur o todos. Pero un país escaso de infraestructura para comercio y aviación y carga está mal. No va a crecer nunca al ritmo que se necesita. Es de las cosas que más impactan. Un aeropuerto impacta 5-1 la economía y un muelle impacta 6 o 7-1 una economía. No nos olvidemos que estamos rezagados. Don Orlando, una de las principales propuestas que ha dicho Rolando para impulsar el sector social ha sido la explotación de una manera regulada del gas natural e inclusive de petróleo. Pero eso no depende del Poder Ejecutivo, pasa por la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el plan B? Mire, yo creo que el plan B sería buscar a todos los sectores y convencerlos de qué se trata esto, porque hoy tenemos el peor de dos mundos. Tenemos un desastre ecológico en Cruzitas, absolutamente desastroso, donde el país no percibe un centavo y se siguen llevando el oro, y estamos en una situación peor que la que tuvimos con los coligalleros metidos en Corcovado hace años, sacando oro, que hasta el Banco Central tenía oficina en Golfito y en Puerto Jiménez. Hay que buscar la solución. Las soluciones se construyen, ¿verdad?
El grupo del Frente Amplio atacó la concesión de Cruzitas, dieron unos argumentos disparatados, la verdad es que la sala le dio la razón a Cruzitas y después el tribunal le revocó los permisos y terminó eso un estropicio espantoso. ¿Qué sigue? Consensos, buscar consensos donde se puedan. Ahora, leí el otro día que hay un tema de una cosa que se llama agrominería, que extraen los metales con agricultura. Y entonces después, con un proceso químico, secan las plantas y les extraen por un proceso químico el metal. Entonces, yo creo que se ha intentado en zinc y lo propio sería intentarlo con oro, a ver si se da, que esa tierra se pueda usar en agrominería para sacar eso. Está en sus etapas iniciales, pero puede ser. Con el gas natural aquí ya hay lugares donde sale el gas natural. Yo creo que es un proceso de convencimiento. Me parece que algunos que se llaman progres, que yo nunca he entendido por qué es progre, porque son antiprogreso, ¿verdad? Es una cosa muy rara. Es un nombre de personas que son como inertes al desarrollo, es muy raro. Los respeto, pero no entiendo cuál es su filosofía, porque es un conservacionismo vagabundo, ¿verdad? Y me parece que la ruta está en trabajar más, no en trabajar menos. Tenemos más de 20 partidos inscritos para el primer domingo de febrero. Usted ahora en el ping-pong decía experiencia sobre juventud. El partido Costa Rica Justa es un partido joven, nuevo. ¿Tiene cómo armar equipos con experiencia ante un eventual gobierno de Costa Rica Justa? Mire, la respuesta corta es sí, pero eso es algo que le toca a don Rolando definir los nombres y las cosas en su momento. En algún momento me los ha comentado, en otros simplemente lo he escuchado a él hablando. A mí me parece que sí, los gobiernos hoy tienen dos grandes obligaciones: llevar gente que traiga calma, como por ejemplo en el sector económico, ¿verdad? Usted no puede poner en el Banco Central a personas que estresen la economía, ¿verdad? Ni en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Uno de los grandes críticas que le he hecho yo al actual gobierno es poner un abogado en el Ministerio de Hacienda. Eso es una persona de números. Ahí tiene que estar una persona de números. Ahí ha habido grandes ministros con enormes conocimientos financieros que son los que tienen la capacidad de prever. No es el caso en este gobierno. Lo segundo es que en temas médicos, como la Caja del Seguro y el Ministerio de Salud, la experiencia y la especialización cuentan. El ministro Salas ha tenido sus grandes aciertos y don Román Macaya ha tenido sus momentos brillantes y unos momentos muy difíciles, con licitaciones complejas, etcétera. Me parece que lo que hay que hacer son equipos, y en los equipos tiene que venir la mezcla. Nunca se puede despreciar un muchacho recién salido de la universidad que viene fresco de estudiar y ojalá con una especialidad o un doctorado, con una persona que lo que tiene es experiencia y no va a tener la riqueza formacional de un muchacho que viene recién salido. Si usted logra hacer la combinación, inmediatamente va a tener éxito. Pero así como cuesta armar un equipo de fútbol o básquetbol o béisbol, y son solo 11, al presidente le toca designar 1000 y resto de funcionarios para que haga un equipo. No es tarea fácil, ¿verdad? No, para nada. Imagínense afinar una orquesta con 2000 músicos. Ah, qué difícil. Muy complejo. Por eso creo que es uno de los retos más grandes a la hora de la elaboración. Nos quedan 5 minutos. 3 preguntas, don Orlando. Usted es un hombre de números. Usted es el abogado más analítico que yo he conocido en mi vida. Y quiero hablar de eso. Por ejemplo, estamos con encuestas, por ejemplo, las de Opol. Ustedes salen muy bien, pero cuando pasamos a las encuestas que son hechas por teléfono, donde la gente tiene que decir de viva voz por cuál candidato a votar, ustedes no salen tan bien. ¿A qué se debe esos cambios y cómo lo analizan en su campaña? Porque creo que usted es el director de la campaña de Costa Rica Justa. Sí, mire, esto que le voy a contar no es un secreto de vida porque otros lo han hecho, pero yo soy una persona
en principio no digo desconfiada, pero yo confío con verificación. Y es una característica de vida. Eh, y no es barato, créame que hacer no una, sino varias encuestas no es nada barato. Hay que hacerlas. Y hay que hacer, así como no todos los periodistas preguntan igual el mismo tema, cada uno tiene su manera de analizar el proceso. Eh, de igual manera en la política usted siempre se nutre de distintas fuentes y usted puede usar desde un tracking, que es un bloque de preguntas diarias, hasta usar una gran encuesta personal o telefónicas. Hace 20 años no existía ni remotamente el nivel de herramientas que existe hoy para hacer una encuesta telefónica. Y no existía tampoco las herramientas que hay para tener en vivo los resultados en una encuesta presencial. Entonces, ¿qué significa eso? Hay mucho más información. Usted tiene el Big Data por un lado, tiene las encuestas y tiene los tracking, para mencionar solo tres cosas. Y si mañana hacemos una encuesta de esas de Facebook, los resultados van a dar de todos modos. En este momento, la información que usted obtiene tiene que entrar a profundizar en el alma de la persona, en su verdadero yo, y no en su conversación con el encuestador. Usted tiene que llegar por caminos distintos al eje de pensamiento del votante. Y el votante es emocional hoy. Vea, a mí me gusta hablar de las cosas en que coinciden las encuestas. Las diferencias son de menor análisis para mí. Las encuestas coinciden hoy, por ejemplo, Opol, la de la universidad, el tracking que yo hago, en que los indecisos van en aumento en vez de irse disminuyendo. Eso no es un dato revelador, es un susto revelador. Lo segundo es que los dos grandes líderes del grupo, que eran Liberación y Nueva República, con don Fabricio y don José María, se han venido haciendo chiquititos. Y usted tiene atrás un grupo donde está doña Linet, don Rolando, el Frente Amplio, y usted los ve subiendo. Entonces, antes eso duraba 2 años en suceder, ahora sucede en horas. El escándalo de Diamante golpeó enormemente a Liberación. Golpea a don Rolando por su relación con su hermano, que aunque no es partidario, su hermano, es daño colateral, ¿verdad? Perdone que use esta frase, es el famoso pedo en el ascensor, ¿verdad? Donde no hay forma de salirse de esa, usted está atrapado. Y esa grosería pues pasa y algunos medios además la restriegan, porque la política incluye el periodismo cínico, ¿verdad? Donde el periodista se dedica a raspar hasta que salga sangre. Y yo lo que creo que las encuestas, lo que le sugiero al que lo analice como ciudadano, como lector común, es fíjese en qué coinciden y después estudia las diferencias y lo va a entender. Las empresas como Google tienen hoy más información en su base de datos de Big Data sobre Ronnie Monge por su teléfono de las que tiene probablemente la mayoría de su familia. Don Orlando, usted ahora nos decía, votante muy emocional. 2 minutos nos quedan y 2 preguntas. ¿Por qué razones debe votar ese ciudadano por Rolando Guerrero, por Rolando Araya y por Costa Rica Justa? Mire, yo creo que el ciudadano va a encontrar en Rolando Araya un gran hombre dispuesto a trabajar a brazo partido por el país. Es un hombre reflexivo, inteligente, estudia, lee. Es un hombre de una cultura profunda que para los que tienen tiempo de conversar con él se va a encontrar un hombre de un talento sorprendente. Incluso es un tico poco común.
Ayer casualmente tuvimos una cena en su casa y estuvo hablando de física clásica que sinceramente me sorprendió con el teorema de Riemann y otras cosas que no es usual que un ciudadano que es ingeniero químico, que es profesor universitario, se preocupe por aprender de esos temas. Y lo hablamos porque una persona que estaba ahí estaba en producción de hidrógeno. Eh, Creo que es un hombre que le puede dar un paso a un mejor ritmo al país de lo que se lo puede dar una persona que tenga otros conocimientos, otros problemas u otra formación. Yo creo que en Rolando no hay que hablar de cambio, hay que hablar de mejora. Es un político que tiene la capacidad de mejorar su alrededor, incluido el país. Para terminar las preguntas, don Orlando, ¿dónde se ve Orlando Guerrero el 8 de mayo del 2022? Bueno, si ganamos, tengo que ir a todas esas ceremonias, ¿verdad? Si no ganamos, pues estaré en mi casa. Don Orlando, le toca el brindis de cierre a usted. Mire, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Yo quiero brindar por este país. Quiero recordarles a todos que este es el único país que tenemos. No hay país de repuesto. Los gobiernos tienen vicepresidentes como yo, que son de repuesto, pero no tenemos país de repuesto. Todo lo que hagamos tiene que ser para mejorar el país principal y único que tenemos, que es Costa Rica. No se les olvide eso, no se les olvide ir a votar, no se les olvide hacerlo, porque solo este país tenemos. No anden buscando otro. Este es el mejor. Salud. Muchas gracias. Y está buenísimo. Muchas gracias, don Orlando. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la distribuidora e importadora de sabores argentinos, a la compañía farmacéutica Swisscorp, evidentemente a Fundepos y también a la plataforma de Voces por Media Calle. Ya me quité todo este vino ya. Los esperamos el próximo miércoles al ser en punto a las 8 de la noche. Nos acompañará otro de los aspirantes a la vicepresidencia de la República. Así estaremos hasta prácticamente el 26 de enero. Inicialmente íbamos a estar con 6, los 6 que la mayoría de las encuestas coincidían. Así analizamos, como usted nos pide, don Orlando, en qué coincidían las encuestas. En octubre, cuando hicimos la programación, habían 6 donde todas las encuestas confirmaban que esos eran los 6 primeros. La idea, estamos tratando, haciendo un esfuerzo porque nos han pedido otros partidos políticos que los invitemos. Entonces vamos a ver si podemos a final de diciembre, a principios de enero, incluir un par de invitados más. Así que espérenos para ver las propuestas y que conozcamos en el alma, en el corazón, en sus orígenes, en sus profesiones, a cada uno de estos señores y señoras que aspiran a la vicepresidencia de la República. Coincido con don Orlando, Costa Rica solo es una. Hay que defenderla, amarla, quererla, como dice la patriótica, pero sobre todo que tengamos la posibilidad de elegir y elegir bien y elegir con responsabilidad el próximo 6 de febrero. Muchas gracias y nos vemos al ser en punto las 8 el próximo miércoles.